Oye, ¿cómo va esa recogida de datos personales de los usuarios de Facebook, Instagram y demás? ¡Excelente! Ya sabes que lo que no le interesa a Washington se lo vendemos a otras empresas. Exacto. Ah, que en Bruselas se molestaron un poquito al principio cuando se enteraron, pero después se les pasó. No te preocupes por la Unión Europea, si a esos los tenemos comiendo de la mano. Bueno, como veo que todo bien, te voy a dejar que tengo otra llamada. ¿Cómo? ¿Qué es lo que te preocupa? Una app china. Vaya. Que se están comiendo el mercado. 150 millones de usuarios solo en Estados Unidos. Pero eso es muchísimo, la de datos personales que nos estamos perdiendo. Mira, vamos a preparar un informe acusando a esta tal TikTok de compilar datos personales y espiar para China. ¿Pero qué dices de cinismo? ¿De qué me hablas? Sí, nosotros compilamos datos y espiamos, pero no me vas a comparar. Un momento. ¿No serás tú también un espía chino, verdad? A más éxito cosecha TikTok en el occidente colectivo, más medidas toman sus gobiernos contra la famosa aplicación china. Y no es ninguna coincidencia. En Estados Unidos, un grupo de congresistas quiere que TikTok sea prohibido en territorio estadounidense u obligada, por ley, a pasar al control exclusivo de empresas de ese país, lo que tampoco es coincidencia. Y la menor coincidencia de todas es que la principal iniciativa legal al respecto, en realidad, apunta lejos, mucho más lejos que a la famosa red social. Ahí les va. La aspiración de Washington de acabar con TikTok no es nueva y se remonta al gobierno de Donald Trump, pero difícilmente haya llegado tan lejos entonces como ahora. En menor medida, en otros países occidentales, también se han ido tomando medidas contra esa plataforma. Recientemente, Canadá, Reino Unido o la Comisión Europea se sumaron a las medidas para restringir el uso de la aplicación en los celulares de sus funcionarios de gobierno. Toda una medida de la popularidad de TikTok, que está presente hasta en los teléfonos de personas que se supone se dedican las 24 horas del día a atender asuntos políticos, diplomáticos y financieros urgentes. Los gobiernos occidentales justifican esa medida en su preocupación de que la aplicación pudiera estar recopilando datos de esos teléfonos para suministrarlos a Pekín. Hasta Nueva Zelanda aplicó esa prohibición a sus funcionarios por el mismo motivo. Nueva Zelanda, ya saben, ¿qué famosa agencia de espionaje no la ha puesto en el centro de sus objetivos alguna vez? Hace un par de semanas, el CEO de TikTok, Shou Zi Chew, compareció ante el Congreso estadounidense, que lo interrogó durante más de 5 horas. Representantes del Partido Demócrata y el Republicano lo acusaron de todo, de dirigir una empresa que no comparte los valores estadounidenses, que causa daños emocionales intencionadamente, que espía y controla a sus usuarios, etc. Imagínense que hasta de ser chino lo acusaron, aunque el CEO de la compañía es de Singapur. Uy, por cierto, llevamos ya varios minutos hablando sobre TikTok sin mencionarles nuestra cuenta en esta red social. Ahí les va piso bajo. Repito, ahí les va y el guioncito debajo. Prosigamos. Desde hace varios años, la actitud de las autoridades de Estados Unidos con las empresas chinas que operan en su territorio es un excelente termómetro de cómo van las relaciones entre Washington y Pekín. Si van mal, se aprueban medidas contra Huawei o TikTok. Cuando hay esperanzas de que mejoren, se levantan algunas de esas restricciones y se anuncian otras nuevas cuando vuelven los nubarrones, como ahora. Sin embargo, la intensidad vista en estos días supera a todas las intensidades anteriores, lo que vuelve a no ser ninguna coincidencia, en un momento en el que la administración de Biden ha logrado empeorar las relaciones de Estados Unidos con China respecto a los tiempos de Trump, lo que ya es decir. Y no hay mejor indicativo para esta fiebre que el proyecto de ley llamado Restricción de las amenazas a la seguridad que ponen en peligro las tecnologías de la información y la comunicación, o Ley Restrict por sus siglas en inglés. ¿Verdad que suena muy a iniciativa de país guardián de la democracia? Una propuesta legislativa que es todavía menos tranquilizadora de lo que suena, porque ni siquiera está centrada en TikTok, a la que de hecho ni nombra, sino que aprovecha la polémica tiktokera del momento para tratar de pasar de proyecto de ley a ley. La iniciativa legal, propuesta por un senador demócrata, perseguiría supuestamente proteger los datos personales de los usuarios estadounidenses de las posibles intercepciones de adversarios extranjeros. ¿Quiénes serían esos supuestos rivales? Seguro que lo adivinan solos. Exacto. Rusia, China, Irán, Corea del Norte, Cuba
y un país de peculiar nombre, al menos según los legisladores, que lo denominaron textualmente como la República Bolivariana de Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro Moros. Todo seguido y sin tiempo para respirar. ¿Dónde voy de vacaciones? A la República Bolivariana de Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro Moros. ¿Y tú? La legislación propone identificar los productos y servicios de tecnologías de la información y la comunicación que planteen riesgos indebidos o inaceptables para la seguridad nacional y la ciudadanía estadounidense, ordenando al secretario de Comercio que tome acciones restrictivas contra las tecnologías sospechosas detectadas, servicios web, nube, redes, drones, aplicaciones, juegos, inteligencia artificial y comercio electrónico. La Restrict Act impondría multas de hasta $1 millón y penas de cárcel de hasta 20 años por incumplir la nueva normativa. Como referencia, según el Estado, en Estados Unidos, las penas de cárcel por tenencia ilegal de armas de fuego rara vez llegan a los 5 años de prisión ni superan los $10,000. Es decir, la legislación que en su origen buscaba prohibir a TikTok creció tanto que ahora es un proyecto de ley con perspectiva de limitar el uso de prácticamente cualquier tecnología mediante estrictas restricciones y con condenas para los infractores similares a las de algunos tipos de homicidio. A los expertos críticos de la ley, además, les preocupa lo poco concreto y abierto a interpretaciones de la propuesta legal, poniendo como ejemplo que, según como está redactada ahora, podría deducirse que el uso de un VPN podría acarrear 20 años tras las rejas. En Ahí les va, no podemos desmentir ni certificar que TikTok sea el no va más de la privacidad y la transparencia en redes, pero sí podemos darle un enfoque geopolítico al asunto. Y la verdad es que, si rememoramos, estamos ante un claro caso de piensa el ladrón que todos son de su condición. Seguro que recuerdan los escándalos de espionaje de la NSA denunciados en su momento por Edward Snowden, y de los que hubo tantas evidencias que hasta la Unión Europea se atrevió a pedir explicaciones a Washington, cosa que los diplomáticos europeos en promedio hacen con la misma frecuencia del cometa Halley. También guardarán en su memoria el caso de Cambridge Analytica y su nada edificante alianza con las empresas de Mark Zuckerberg. Es decir, el historial tanto de autoridades y compañías de redes sociales estadounidenses sobre privacidad y transparencia les otorga tanta moral como la que tiene Hannibal Lecter para denunciar la práctica del canibalismo. Y eso no implica necesariamente que TikTok sea inocente cual blanca palomilla, obvio. Pero la realidad es que la app china es solo el chivo expiatorio de algo mucho más profundo, tanto si se aprueba la propuesta de ley como si no. La clave está en que el actual contexto geopolítico y la historia reciente demuestra que a Washington no le importa la seguridad en Internet tanto como el control de Internet. Y todo apunta a que está más que dispuesto a eliminar lo primero con tal de asegurarse lo segundo.